Ahí estamos en línea, ¿ya? Perfecto. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra actividad básicamente con el tema de la gestión de producción científica, que es un tema en donde nosotros vamos básicamente a entender y a visualizar esas herramientas fundamentales para poder nosotros localizar información científica, ¿no? Un poco de lo que ya hemos comentado con ustedes para un poco refrescar esos conocimientos previos y esos abordajes que hemos tenido durante el año anterior, ¿no? Buscar información científica implica diseñar todo un proceso metodológico, ¿no es cierto? Que partimos primero determinando nuestro asunto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a investigar, ¿no es cierto? Y para esto recuerden que nosotros diseñábamos palabras claves, ¿no? Las palabras claves o el término de búsqueda son los elementos fundamentales, ¿no? Entonces nosotros tenemos que diseñar esas palabras claves. Ustedes ya saben diseñar esas palabras claves, ¿no? Un segundo momento teníamos que identificar cuál es la estrategia de búsqueda que nosotros vamos a emplear, ¿no es cierto? Esa estrategia de búsqueda, ustedes recordarán, estaba centrada en elegir un buscador o un metabuscador, elegir la palabra clave o los términos de búsqueda y por supuesto también nosotros determinar que esas palabras claves pueden estar asociadas a básicamente a ciertos términos o combinación de términos que permitan localizar la información específica, ¿no? En el caso nuestro habíamos comentado el tema de las comillas, que era el tema que busca una o localiza una información mucho más específica, ¿no es cierto? Y por supuesto las fuentes donde vamos a investigar, evidentemente nuestras fuentes va a ser Internet a través de los buscadores, ¿no es cierto? A través de los buscadores y ustedes habíamos determinado que para buscar información científica, Google era un buscador mucho más importante en esa línea, ¿no? Bueno, las estrategias de búsqueda que habíamos comentado con ustedes, nosotros podemos utilizar un montón de elementos o de signos para poder llevar a cabo las palabras claves estén asociadas, como el término de inclusiones, como el término de exclusiones, el término de comillas, que es el que nosotros más centramos nuestro aprendizaje, ¿no? Pero también podemos utilizar los operadores del AND, el OR, que son elementos que unen o seleccionan una palabra u otra palabra dentro de un término de búsqueda, ¿no? Sí, los paréntesis también se puede hacer cuando diseñamos cadenas de búsqueda, ¿no? Ese término. Sin embargo, nosotros trabajamos los elementos básicos que habíamos comentado con ustedes, ¿no? Habíamos también un poco comentado que para nosotros buscar información se nos hace mucho más fácil hacerlo mediante búsquedas avanzadas, ¿no? Y en esas búsquedas avanzadas delimitamos los campos de la búsqueda, podemos seleccionar también la fecha, ¿no es cierto?, el idioma, y por supuesto nosotros podemos determinar que en el tipo de documento, aquí nosotros tenemos que seleccionar un archivo PDF, ¿no es cierto? Y sin embargo, ya en los nuevos términos de búsquedas, nosotros vamos a buscar artículos por libros o por tesis, que es nuestras fuentes de información científica, donde vamos a encontrar o a localizar información en esa línea, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de información electrónicas que nosotros conocemos? Bueno, ya, para buscar información, ¿no es cierto? Nosotros podemos buscar en bases de datos electrónicos, sí, bases de datos electrónicos, sí, en directorios, ¿no es cierto? En directorios, en índices, podemos hacer la localización de información, utilizando motores de búsqueda también, en portales web también podemos hacer búsquedas de información, en bibliotecas, ¿no es cierto? En repositorios digitales también, ¿no es cierto? En blogs y wikis también podemos llevar a cabo esta búsqueda de información. Sí, como ustedes pueden ver, básicamente el Internet tiene un gran catálogo de fuentes electrónicas, pero no todas ellas nos pueden garantizar calidad académica o científica, no todas ellas, ¿no? Entonces, vamos a centrar nuestras fuentes de información básicamente en información científica, que es el tema fundamental para nosotros en esta línea, ¿no? Un poco en esa línea, en el abordaje de esa línea. ¿Sí? Bien, ¿para qué estás en la universidad? Entiendo que la respuesta es muy sencilla, ¿no? ¿Para qué están en la universidad? Yo creo que para obtener un título profesional, para mejorar las condiciones laborales de cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Y sobre todo por mejorar yo diría, su mentalidad académica, ¿no? Su mentalidad académica, esa transformación que nosotros necesitamos decir, desarrollar nuestro conocimiento
niveles más altos, ¿no es cierto? Y eso es importante porque el aprendizaje es durante toda una vida. Sí, entonces básicamente la universidad nos va a ayudar a nuestra preparación profesional para mejorar nuestras oportunidades laborales, ¿no? Y la formación es muy importante porque nosotros con nuestra formación podemos desarrollar una nueva economía, básicamente un modelo económico que responda a todo un proceso de desarrollo del conocimiento, ¿no? Y lo que permite también es mejorar el bienestar de cada una de las personas que están en esa línea, ¿no? ¿Cómo se construye la ciencia? Ah, qué bueno. ¿Cómo se construye ciencia? Haciendo investigación, la respuesta más fácil, ¿no? Haciendo investigación. Esa es la mejor respuesta, ¿no? Entonces, la investigación, el desarrollo, la innovación y la divulgación son elementos fundamentales dentro de este proceso, ¿no? Sí, se hace básicamente a través de la investigación, a través del desarrollo y a través de la innovación, ¿sí? Y por supuesto la divulgación, porque no basta que se investigue, sino tiene que transferirse a los sectores necesitados. Las investigaciones mejoran la calidad de vida de sus habitantes. Entonces, esa información tiene que ser transferida, ¿ok? Entonces, es muy importante, ¿no? Entonces, para hacer ciencia, lo que nosotros necesitamos es procesar la información científica. ¿Y qué significa procesar la información científica? Bueno, pues para nosotros consiste aprender a buscar información, seleccionar ese tipo de información, ¿verdad? Leer esa información, analizar, organizar, escribir y publicar esa información, ¿no? Estos son los matices básicamente que componen una idea de hacer ciencia, ¿no? Entonces, en esa línea es donde estamos enmarcados. Y la investigación parte precisamente desde la búsqueda de información científica, ¿no? Ustedes ya saben evaluar información científica. Recuerden, en la última clase habíamos hablado del modelo CARTS, ¿no es cierto? Del modelo de la credibilidad, de buscar la información, ¿no es cierto? Entonces, de la razonabilidad, de la disponibilidad de la información. Son elementos fundamentales para poder nosotros evaluar la información que tenemos, ¿no? Bien. ¿Para qué usar la información científica? Bueno, la información científica lo vamos a utilizar primero para nuestro desarrollo y primero para nuestra formación actual que estamos siguiendo en la universidad, ¿no es cierto? Eso es muy importante, ¿no es cierto? Otro tema fundamental es porque es la base del aprendizaje permanentemente de ustedes, ¿no es cierto? Y porque yo creo que uno de los factores fundamentales también está en la excelencia, ¿no es cierto? En la excelencia y en la cultura de trabajo que debemos desarrollar. Entonces, la información científica a mí sí me garantiza calidad en la información y me debe llegar y debemos llegar en ese camino siempre permanente de la mejora continua hacia la excelencia, ¿no? Hacia la excelencia, en ese camino. Entonces implica una nueva cultura de trabajo y entiendo que ustedes también van a empezar a partir de esta clase a pensar distinto, a pensar que la información científica tiene diferentes contextos y matices que tienen que ser abordados desde los espacios desde cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, en esa línea es donde tenemos que irnos un poco familiarizando con estos temas. ¿Qué hacer con la información científica? ¿No es cierto? La información científica, pues, nos sirve para aprender, ¿no es cierto? Nos sirve para aprender y para desarrollarnos profesionalmente en nuestra universidad. Pero para llegar a ese proceso, nosotros debemos desarrollar esta metodología. Primero, saber encontrar esa información, ¿no es cierto? Encontrar esa información, evaluarla, esa información y, por supuesto, utilizarla, ¿no? Utilizarla, ¿no? Entonces, como ustedes vamos viendo, el tema de la información científica es un tema muy importante que nos va a permitir, ¿no es cierto?, desarrollar todo un nuevo sistema de aprendizaje, ¿no? Y básicamente la idea es que con esta información que nosotros encontremos, información científica, hay que usarla de manera inteligente, honrada y creativa. Ese es otro tema fundamental, porque encontramos información científica, pero tampoco nos podemos apropiar de las ideas de los autores que han escrito esa información científica. Siempre hay que respetar lo propio y lo ajeno. Es un tema fundamental dentro de la investigación, ¿no? Y para eso están las normas APA. Usted cita y básicamente está respetando los principios de derechos de autor y propiedad intelectual, ¿no es cierto? Y viene lo más importante. Miren, ¿cuáles son las herramientas para buscar información científica, que es la que vamos nosotros el día de hoy a utilizar? Y en este trabajo vamos a centrarnos básicamente ya a utilizar buscadores especializados para encontrar información científica, ¿no? Sí, vamos a utilizar bases de datos documentales, catálogos y otras fuentes de información. Y lo más importante, ¿cuáles son esas fuentes de información científica que hemos hablado? Es decir, ¿dónde yo puedo encontrar información científica, no? Y no morir en el intento inclusive perdiendo el tiempo, ¿no? Sino que básicamente la información científica está muy
centralizada en varios aspectos, ¿no? Primero, usted va a encontrar información científica en los libros, ¿sí? Y todos los libros tienen igual toda publicación de libros tiene unas normas de publicación y de revisión de esos libros que son autorizados para su publicación. Otro de las fuentes de información mucho más importantes y que encontramos un gran avance y desarrollo del conocimiento está en artículos científicos, ¿sí? Esos artículos científicos, cada minuto hay un nuevo descubrimiento en todas las áreas del conocimiento, ¿no? Y que están disponibles hacia la comunidad académica, ¿sí? El otro tema es en literatura gris. De pronto ustedes esto muy poco hayan escuchado, pero la literatura gris básicamente está centralizada básicamente en documentos técnicos que son productos de las investigaciones y muchas de esas son restringidas, ¿no? Restringidas. Y tenemos que saber localizar dónde encontrar esos informes técnicos de las investigaciones que van a apoyar nuestro trabajo. También entender que otra fuente de información son las conferencias y congresos que se publican constantemente. Todas las universidades del mundo entero desarrollan congresos, instituciones desarrollan congresos de alto nivel científico y muchas personas participan con esas ponencias. Y esas ponencias son básicamente guardadas a través de las memorias o procens que se llaman, ¿no? Libros de memorias. Esos libros de memorias se publican básicamente considerando las normas que tiene cada una de las editoriales que publican estas normas, ¿no? Y finalmente, ¿dónde podemos encontrar también información científica en tesis y trabajos académicos? ¿Sí? Entonces, queridos estudiantes, aquí es donde solamente ustedes van a encontrar información científica. Entonces, yo aquí no les estoy diciendo busquen en un web, en una página web, en una wiki, no les estoy diciendo que localicen en YouTube. Si se dan cuenta que la información científica no está allí, está en otras fuentes de información que son las partes fundamentales. Entonces, la clase de hoy va a estar centrada precisamente en esto, aprender a localizar información científica. ¿Y qué tipo de información científica? Pues aquí estamos en libros, en artículos, en literatura gris, en conferencias y en tesis, ¿no? Allí podemos encontrar información científica. Lo que les estoy diciendo es que a partir de esto, ustedes tienen que centrar su esfuerzo solamente en este tipo de fuentes de información para localizar la información científica que estamos nosotros pidiéndoles a ustedes, ¿no es cierto? Y adicionalmente, ¿cómo lo voy a hacer? Utilizando buscadores especializados. ¿Ok? Entonces, listo. En este primer apartado, ¿alguna inquietud, alguna consulta? ¿Alguna inquietud, alguna consulta referente a este tema? Estamos claros dónde ahora vamos a encontrar información científica y que solamente eso nos va a servir, al menos en la vida universitaria, cuando sigan una maestría, un doctorado. Son las únicas fuentes científicas donde les van a aceptar como fuentes válidas para una consulta, una tarea, una actividad. ¿De acuerdo? Solo esas son las fuentes válidas. ¿Estamos claros? ¿Sí? Lo demás son cuentos, dicen, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto sí que quede bien claro, estudiantes, ¿no? La información científica está centrada en fuentes específicamente de información, ¿no? Y es donde nosotros vamos a encontrar. Y obviamente, un estudiante universitario tiene que basarse en información científica, ¿no? Entonces, aquí a páginas web no nos sirven, Rincón del Vago no nos sirven, la Wikipedia no nos sirve tanto. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros eso no son fuentes científicas para nosotros, ¿sí? ¿Ok? Entonces, todas las investigaciones que ustedes se producen nacen precisamente a través de artículos científicos, ¿no? Bien. Dicho esto, avanzamos. Vamos al tema de los libros, ¿no es cierto? Y cuando nosotros hablamos el libro es uno de los recursos importantes para la construcción del conocimiento, es producto precisamente de una investigación que nace, ¿no? Y de igual manera los libros, para ser publicados al mundo académico, al mundo científico, parten por un proceso de revisión, ¿sí? Por pares y que también se les asigna un código internacional, ¿sí? Un código internacional normalizado del libro que se llama el ICBN. Entonces, los libros, todo libro que tenga una calidad académica, ustedes van a encontrar
van a encontrar básicamente un código, ¿no? Un código que tiene todo libro. Entonces significa, porque yo también puedo publicar un libro, pero si tiene no tiene un código ISBN, no significa que no es un libro que ha sido arbitrado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a mirar, déjenme buscar un ejemplo. Déjenme buscar justo un ejemplo este rato para mostrar algunos temas que quiero ya ir consolidando con ustedes. Listo. He abierto básicamente, ahí sí se ve, sí se observa, ¿no? He abierto básicamente este libro, y quiero que aquí identifiquemos varios conceptos fundamentales, ¿no? Sí. Este libro es de Roberto Sampieri, de Roberto Hernández Sampieri. Fue uno de los libros con 5 estrellas, les ganó el bestseller como mejor libro, ¿sí? De investigación, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, este libro de metodología de la investigación va a tener sus datos principales de sus autores, ¿no? Aquí están básicamente la edición del libro, ¿no es cierto? Sí, está el autor, está la afiliación, a qué pertenece, está también sus coautores, Carlos Fernández Collado y María del Pilar Batista Lucio, también, ¿no es cierto? Sí. Y van a ver que este libro fue, el equipo editorial es Mangran Hill, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, ¿ok? Y adicionalmente, todo libro, ustedes van a ver que tiene su código ICBN. No sé si ustedes pueden ver aquí este código ICBN, ¿sí? Hoy este código de ICBN, hoy hay físico y hay digital, ¿sí? Hay físico y hay digital, ¿no? Sí se puede, sí se observa ahí. Fátima, por favor, algo me comentaste, que levantaste la mano. Magister, una preguntita nomás. O sea que ese libro usted encontró en dónde? O sea, poniéndole en los buscadores. Sí, bueno, más adelante vamos a ver. Lo que quiero Ah, es que ya, listo. ustedes, Ah, lo que ya. ustedes quieren que Ya, gracias, Magister. identifiquen al libro, qué características tiene ya cuando es un libro científico, ¿no? Cuando ya es un libro científico, ¿no? Entonces aquí tiene este código ICBN. ¿Quién asigna este código ICBN? Básicamente existe una institución que registra el ICBN y que es generada por las empresas editoriales. Ustedes saben que un libro genera básicamente una empresa editorial, ¿no? Una empresa editorial, ¿sí? Y esa empresa editorial gestiona ante el miembro de la Cámara del Libro, gestionan el ICBN cuando ha cumplido ya los parámetros de calidad, es decir, ha sido revisado por pares ciegos del libro y ha sido autorizado su publicación, ¿no? Y otra cosa más que quiero que ustedes un poco identifiquen, y porque vamos a ir hablando más adelante de este concepto, es que tendremos también libros de acceso abierto y libros que mantienen derechos de propiedad intelectual. Si ustedes pueden ver aquí, por favor, ¿sí? Esto se llama el copyright, ¿no es cierto? No sé si ustedes sí se han escuchado, ustedes el copyright, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué significa este copyright? ¿Alguien de pronto? Copyright. Sí. Este copyright, ¿qué significa? Derechos de autor y propiedad intelectual, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que este libro tiene que ser, este libro no puede ser distribuido de manera libre, sino que para poder ser distribuido debe tener un costo, ¿no es cierto? Y un pago, ¿sí? Entonces, hay derechos de propiedad intelectual que se tiene que respetar, ¿sí? Y pagar para hacer uso de esa información que está centralizada en estos temas, ¿de acuerdo?
¿sí? Entonces, ese se llama el copyright, ¿sí? Derechos de propiedad intelectual o derechos de autor y propiedad intelectual, ¿no? Y derechos conexos que se llaman también, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo de otro, perdón, tengo aquí el ejemplo de otro libro. Este es un libro que se publicó recientemente en el año de Thomas Fontaine, en el año, me parece que en el año 2020, parece que fue, no recuerdo bien, o menos. Ya, vamos a ver. Ya, este libro se llama Tecnologías aplicadas a la investigación de Tomás Fontaine Ruiz y Jorge Maza Córdoba, ¿no? Sí, fue generado por medio de la Subsecretaría de Educación Superior, Tecnología e Innovación y por la Organización de Estados Americanos de Iberoamérica, ¿no? Sí. Entonces, ustedes van a ver, por favor, que aquí tenemos el ICBN, ¿sí? Ustedes tienen el ICBN, ¿sí? Entonces, todo libro tiene este ICBN, es decir, que fue básicamente publicado con todas las normas de calidad académica que debe tener, ¿no? Y adicionalmente a este tema, ustedes van a ver que este libro, en cambio, no tiene derechos reservados, tiene otro concepto. Se llama derechos abiertos, se llamaría, o se llama, nosotros le llamamos el copyleft, que es lo contrario del copyright, ¿sí? Derechos reservados, el copyleft, y que a través de una licencia, se llama la licencia Creative Commons, ¿sí? Que significa reconocimientos no comerciales, y estas son las siglas de la licencia Creative Commons. ¿Qué significa estos derechos del copyleft? Que básicamente ustedes pueden distribuir, hacer el uso de la información como ustedes mejor pudieren. La pueden vender, la pueden distribuir libremente, la pueden utilizar gratuitamente la información, siempre y cuando que se cite al autor del libro, ¿sí? Siempre que se cite al autor del libro. Es decir, este libro se le puede distribuir libremente, sin ningún costo, ¿sí? Sin ningún costo, y lo puede utilizar siempre y cuando usted cite al autor, ¿de acuerdo? En cambio, el copyright, usted tiene que pagar para poder utilizar el libro. Si me hago entender, la diferencia entre el uno y el otro, ¿no? ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que identificar este símbolo. Cuando ustedes vean este símbolo, ¿qué significa? Que es de distribución libre o no comercial, ¿sí? O llamémosle licencia abierta, ¿sí? Licencia abierta. O la licencia Creative Commons, que es la que comentamos, ¿no? Entonces, miren qué características tienen estos libros, ¿no? Entonces, hemos mostrado un libro en los cuales tenemos derechos de autor reservados y tenemos derechos de autor abiertos, ¿sí? Abiertos. Entonces, no se van a olvidar de estas siglas. El uno, el copyleft perdón, el copyright o derechos reservados, y el otro, la licencia Creative Commons, que es una licencia abierta, ¿no es cierto? Es una licencia abierta o no comercial, ¿de acuerdo? No se olviden estos símbolos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a buscar más adelante artículos o libros, vamos a encontrar libros que son vamos a encontrar artículos científicos también que son de acceso libre y otros son de pago, ¿sí? Y muchos de estos están protegidos por este tipo de licencias, ¿de acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Está claro lo que significa la calidad de un libro, ¿no? El parámetros que tiene un libro son libros que tienen normas internacionales de publicaciones con el ICBN, ¿no? Sí, todo libro. Entonces, ¿qué pasaría si yo encuentro un libro que no tiene ICBN? Entonces significa que no es un libro de calidad científica, ¿no? No es un libro de calidad científica, ¿ok? Entonces ese libro no puede ser parte de una fuente de información nuestra, ¿sí? Y también hemos hablado básicamente de los derechos de autor, que un libro puede ser comercializado y otro puede ser distribuido gratuitamente, ¿sí? El uno protege derechos de autor a través del copyright y el otro básicamente eh, abre la licencia para ser usada libremente, ¿sí? Usada libremente, ¿ok? Que es la licencia Creative Commons. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos?
Sí, ¿Y está entendible? sí. Perfecto, perfecto. Bien, Ahora avancemos. esperen. Bien, hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Bien. Vamos al siguiente estándar que es el ICCN. El ICCN básicamente es un código internacional que identifica todas las publicaciones periódicas de un artículo, ¿sí? Entonces, el ISCN es un código internacional que se asigna, ¿qué? A los artículos científicos, a los artículos científicos, ¿no? Entonces, quiero que tengan bien claro. Aquí tienen, ¿cuál es la estructura que tiene un artículo científico? Como ustedes pueden ver en pantalla, básicamente, primero cuando ustedes encuentren un artículo, ustedes van a encontrar y van a distinguir básicamente la fuente, es decir, en qué revista está publicada, el volumen, el año, el número, en qué número de la revista ha publicado y en qué página se encuentra exactamente el artículo, ¿no? Van a encontrar un título del artículo, vamos a encontrar quiénes son los autores con la afiliación. La afiliación significa la institución a la cual representan, ¿no? Van a encontrar un artículo, un breve resumen con palabras claves y todo artículo, generalmente todo artículo científico van a encontrar una introducción, una metodología, los resultados que han encontrado de esa investigación, la discusión, las conclusiones y las referencias bibliográficas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la estructura que tiene un artículo científico, ¿no? Un artículo científico, ¿no? Otro tema más que quiero que ustedes, perdón, una consulta. Eh, ¿En dónde yo me basaré, de qué parte de sección del artículo yo me basaré para consultar información? Google Académico, no sé, o las fuentes de... No, del artículo, Los artículos del artículo exactamente de dónde yo podría sacar información que me de los sirve a mí, resultados. correcto, de los Introducción. resultados y de Los las resultados. discusiones. Introducción. De los resultados y la discusión, correcto, de los resultados y la discusión son donde yo puedo sacar información muy valiosa para poder eh, generar un documento mío personal de análisis crítico, ¿no? ¿Sí? Eso es muy importante, ¿no? Claro, de hecho, el resumen ya me da una idea de lo que aborda el artículo, pero ya cuando se trata básicamente de ser una fuente de consulta, los datos que yo voy a tomar básicamente son de los resultados y de la discusión que se genera dentro del artículo científico, ¿no? Ok, eso queríamos dejar un poco en claro, ¿no? Otro concepto más que está asociado a un artículo científico es este concepto del DOI, ¿sí? Es este el concepto del DOI. ¿Ya? El DOI viene a ser básicamente el identificador digital de un objeto, ¿sí? En este caso, el objeto viene a ser básicamente el artículo, ¿no? ¿Qué es lo que hace este DOI? Hoy en la actualidad ya todo artículo que se publica tiene su DOI, ¿sí? Hoy en la actualidad. ¿Y qué es el DOI? Viene a ser básicamente un código que identifica el enlace donde está el artículo, los recupera directamente desde el enlace, ¿sí? No tengo que ir a localizar a través de un buscador, sino que ya con el DOI directamente me enlaza hacia la información del artículo. ¿Sí? Entonces, todo artículo que se genera hoy en la actualidad tiene un DOI. Entonces, hay que entender que el DOI viene a ser la representación de ese objeto. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Sí. Vamos ahora, ya vamos a hacer un ejemplo de artículos y vamos a irlo viendo, analizando con ustedes. Ya, déjenme buscar aquí algunos artículos. Ya. A ver, vamos a ver, aquí en documentos tengo yo grabados algunos artículos que yo he publicado, ¿ya? Artículos, ¿ya? Estos son artículos que hemos publicado, ¿ya? Miren, por ejemplo, este artículo que fue publicado, diseño y producción de un objeto de aprendizaje, ¿sí? Washington Cierros Altos,
¿Ok? Este artículo fue publicado en una revista de pago, ¿sí? Y aquí está su código ICCN, ¿no? Sí, en el año 2016 en la revista IEEE, una de las más reconocidas a nivel del mundo entero, ¿no? Entonces, esta es una forma de entender con un artículo. Y un artículo, como ustedes pueden ver, tiene un título, ¿no es cierto? Tiene sus autores con su filiación respectiva, tiene un breve resumen y tiene palabras reservadas o palabras claves que le llaman. Va a tener una introducción, ¿no es cierto? Va a tener una metodología, ¿sí? Y obviamente también va a tener los resultados y la discusión de esos resultados, ¿no? Y conclusiones y recomendaciones con lo cual termina el libro, ¿no? Este artículo, ¿no? Entonces déjenme abrir otro artículo. A ver, modelos predictivos, a ver, nivel de operación. Vamos a mirar este tema. Este es otro revista, este es otro artículo que lo publicamos, se llama Estudio de nivel de preparación de las universidades para tener estudiantes con discapacidad. Aquí ustedes pueden ver el artículo, el código ICCN. La revista se llama Espacios. La revista donde se publicó se llama Espacios, ¿sí? Se publicó en el año 2019, está en la página 2 del volumen, ¿se acuerdan? Habíamos hablado del volumen, el número, el año y en qué página se encuentra el artículo, ¿no? Y aquí están básicamente. Y ustedes van a ver que el artículo tiene esta estructura, ¿sí? Tiene esta estructura, ¿no? La introducción, metodología de resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. Cada editorial, o sea, cada revista establece las metodologías que debe tener un artículo, ¿no? Que debe tener un artículo, por ejemplo, aquí están resultados, sino que aquí se genera ya la discusión con los resultados, una sola, ¿no? Se genera una discusión con los propios resultados, ¿sí? No, y aquí está la discusión, ¿sí? Y las conclusiones y las referencias bibliográficas del artículo, ¿no? Un artículo generalmente tiene entre 12, 15, 20 páginas, no más, ¿no? Son pequeñas investigaciones, son resultados parciales que se han encontrado referente a un tema específico, ¿de acuerdo? Sí, déjenme ver. Sí se observó el artículo, porque me avisan que de pronto no se muestre en pantalla. Este es otro ejemplo de un artículo científico. La revista se llama Racia MUC. Es una revista de investigación, el mundo de las ciencias, ¿sí? Aquí podemos encontrar este concepto del DOI. Ahora voy a mostrar el concepto del DOI. ¿Sí ven? Hoy los artículos ya vienen con su propio DOI. ¿Qué significa el DOI? Significa el enlace, es la dirección que me enlaza hacia el artículo científico, ¿no? Es un código, es una codificación que tiene un artículo y que representa el enlace directo al artículo, ¿no? Al artículo, ¿sí? Entonces, el DOI, como ustedes pueden ver en pantalla, ¿sí? Este es el resumen, está la introducción, y bueno, aquí está algunos ya propiamente la investigación propia del artículo que se publicó en su momento determinado. Ok, listo, chicos. Bien, hasta ahí una primera parte. ¿Alguna inquietud hasta aquí? Bien, vamos ahora, vamos, como ya hemos identificado los elementos principales de unas fuentes de información científica, vamos ahora a aprender a utilizar las herramientas para buscar la información científica que hemos estado comentando tanto con ustedes, ¿no? Bien, entonces, el primer elemento es el tema de buscadores especializados. ¿Cuáles son los buscadores especializados que nosotros podemos utilizar, perdón, para poder encontrar información científica? Uno de esos es Google Académico o es scholargoogle.es.
Podemos encontrar en bases de datos como Redalyc, en Rep, Ceph, en Springer, en Revista Cielo, en Dialnet, en ERIC, en Academia y en Base, ¿no? Y existe otros temas de buscadores especializados, ¿no? Entonces vamos a ir nosotros localizando cada uno de ellos y vamos a ir aprendiendo cómo utilizarlos cada uno de estos, ¿no? Y entramos con el primer momento, que es el tema de Google Académico, ¿no? Google Académico, básicamente, como ustedes dicen, Google Académico creo que es de los mejores proyectos que se hizo a nivel del mundo entero. Es un proyecto que nació en Europa, asociadas a una gran cantidad de universidades y es un buscador especializado. ¿Solo que busca qué? Busca, sí, estudios revisados por pares, por especialistas, tesis, libros y resúmenes, nada más. Y artículos, ¿no? Y artículos de editoriales. ¿Ok? Entonces, es lo único que nos va a localizar. ¿Sí? Nos va a localizar Google Académico, ¿no? Entonces, vamos a tener nuestro primer acercamiento con Google Académico. Ustedes lo que hacen es tipear scholar.google.es, que es el sitio. Les comparto en el chat de aquí para todos. Pueden hacerlo clic para que no escriban. Scholar.google.es, básicamente es de este portal, como ustedes pueden ver. ¿Lograron abrir? Sí, de una nos votó al Google Académico. Sí, magíster. Sí, ¿no es cierto? Y Google Académico, bueno, este rato a mí me aparece artículos recomendados porque yo tengo con mi perfil. Pero Google Académico aquí, como ustedes pueden ver, básicamente dice Google Académico y aquí está el cuadro de búsqueda que tenemos que ingresar nosotros a través de palabras o términos de búsqueda, ¿no? Y hay un término que nos aparece que significa a hombros de gigantes. No sé si ven ustedes en su buscador. A hombros de gigantes, ¿no? Ese significa lo que significa el proyecto de Google Académico, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a buscar, por ejemplo, sí, vamos a buscar la digiculturalidad en la educación superior. Este es un tema que yo voy a buscar, ¿no? La digiculturalidad, ¿ya? La digiculturalidad en Google Académico. Entonces, cuando yo diseño ya mi búsqueda, mis palabras claves, lo que me hace Google Académico es mostrarme que toda la información disponible referente a este tema. Y cuando ustedes ven en archivos PDF, significa que este es un artículo científico y aquí van a ver más o menos la dirección donde ustedes pueden encontrar, ¿no? Van a encontrar a los autores, van a encontrar una breve descripción, y no es cierto, y cómo citar inclusive muchos del artículo, ¿no? Y si se trata, por ejemplo, de un libro, aquí me aparece el concepto libro. ¿Sí ven? El concepto libro. ¿Sí? Y lo único que tienen que hacer es, cuando se trata de una cita, miren, me Profe, aparece disculpe, cita. no se mira lo que usted está haciendo ahorita. Sí, magíster, no sé. No se ve. No se ve. Ahí estamos en Google Académico, ¿no? Ahí sí. Sí, ahí estamos en Google Académico, ¿no? Entonces yo dije, vamos a buscar algo de la digiculturalidad. Yo escribí el término digiculturalidad, ¿ya? Escribo la palabra clave o términos de la búsqueda que yo quiero, porque recuerden, Google Académico solamente vamos a encontrar ¿qué? Artículos, libros y citas. Nada más vamos a encontrar. Solo información científica. Y les decía, Google Académico es un proyecto de varias universidades del mundo entero y que se unieron precisamente mm, para constituirse un buscador especializado en todas las áreas del conocimiento, ¿no?
Entonces, miren, cuando nosotros hacemos la búsqueda, tenemos que digitar el término de la búsqueda y le damos Enter y automáticamente me genera la categoría de búsqueda, ¿no? Y me va a indicar cuántos documentos existe aproximadamente con el tema. Por ejemplo, en el caso mío existe 222 documentos referente al tema de la digiculturalidad, ¿sí? Listos. Esos 222 están distribuidos en un índice de búsqueda, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Otro tema que les decía, que cuando el buscador me genera, me clasifica, por ejemplo, este es un archivo PDF, este es un archivo PDF que me indica que es un artículo, ¿sí? Pero cuando se trata, por ejemplo, de un libro, me va a decir, miren, acá abajo me dice libro. Aquí me dice PDF y aquí que me dice libro. Entonces ya me da a mí entender el objeto con el cual, o la fuente de información de lo cual yo estoy extrayendo, si es de un libro o de un artículo científico, ¿no? Y también tiene este concepto de cita. Cita significa que solamente lo que vamos a encontrar es nada más los datos propios del artículo, pero que no tenemos resumido. Ustedes pueden ver, yo no puedo hacer clic nada porque eso simplemente es una cita, nada más. Es una cita a algún autor y listo, ¿no? ¿Sí? Ok. Bien, entonces cuando nosotros hacemos la búsqueda ya tenemos localizado nuestra información. Ahora lo bueno de esta primera parte es que nosotros podemos buscar cualquier tipo de artículos. Por ejemplo, vamos a hablar algo de educación inicial. Vamos a ver algo de educación inicial. No sé si es que hay algo de educación inicial. Hay un artículo, algo de la Facultad de Ciencias de Educación Inicial. Psicomotricidad en educación inicial, hay artículos. La educación inicial y el arte, si ven, y es de Chile, de Educrea. Y aquí están los autores, ¿sí? Esta es una página web. Miren, cuando ustedes ven que es HTML, significa que es una página web. ¿Se acuerdan que les habíamos enseñado que era la web y era un formato HTML, ¿no? Aquí está el formato de un libro, sí, y un PDF, ¿sí? Entonces, solamente ese tipo de información vamos a encontrar, ¿no? Vamos a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos comúnmente? La estrategia, si se acuerdan, la estrategia, botón derecho del mouse, abrir en nueva pestaña, abro un artículo, voy a abrir el otro, este libro, voy a abrir este otro artículo y la actividad lúdica voy a abrir nuestro artículo, ¿no? Entonces, miren, este es un artículo en la revista Cielo, el aprendizaje en la lectura y escritura en educación inicial, ¿sí? Ustedes pueden ver, este es un artículo, ya, la estructura que acabamos de mencionar. Aquí tiene el ICSN, ¿sí? El ICSN que ya hemos comentado con ustedes. Ok. Está el volumen, el número, el país y el año en que fue hecho este artículo, ¿no? ¿Sí? Y, y si ustedes quieren este artículo en formato... Este es en formato HTML, como ustedes pueden ver, ¿sí? Podemos utilizar para nuestras investigaciones, ¿no? Tenemos un segundo artículo que yo abrí, este me parece que era recorrido didáctico de la educación inicial. Ya, este en cambio es un libro, ¿sí? Este es un libro, ¿ok? Este otro artículo también es de una revista. El Laurus es la revista de la Universidad Pedagógica Experimental de Venezuela. Aquí está el ICCN del artículo, y aquí está el artículo de los autores que desarrolla una de importante teoría, ¿no? Una importante teoría, ¿sí? Y tenemos otro artículo que es la utilidad lúdica como estrategia pedagógica en la educación inicial, ¿sí? Y básicamente aquí dice texto completo en HTML, ¿no? Hago clic y reviso el artículo y aquí está el artículo desarrollado en un lenguaje HTML, ¿no? Entonces, miren cómo yo he ido localizando información, ¿ok? Con mi buscador especializado que es Google el Académico.
Ahora, lo bueno de Google Académico es que usted le permite personalizar, le permite personalizar las búsquedas. Ustedes aquí en su lado derecho, perdón, su lado izquierdo, tienen aquí, ustedes pueden ver, ¿sí? Está básicamente el artículo. Dice, por ejemplo, si yo quiero solamente del año 2023. Vamos a ver si es que hay algún artículo del año 2023. Vea, ya en el año 2023 oigan, referente a educación inicial hay 1100 temas ya publicados en el año 2023 recientemente, ¿no? Pero si yo quiero solamente desde el 2022, aquí está, tengo 20.000 resultados, ¿no es cierto? Y si quieren un intervalo específico, porque podemos hacer investigaciones que inicien artículos de revisiones que ingresen desde el año 2018 hasta el 2023, que entenderíamos que son los 5 años, ¿ya? 2023. Puedo buscar, miren, y básicamente encuentro esta cantidad de artículos, ¿no? La mayoría son artículos, sí, la mayoría son artículos que podemos nosotros encontrar esa información, ¿no? Podemos ordenar también por la fecha, podemos ordenar por la relevancia, porque los artículos que mayores citas tienen nos aparecen en primer lugar, ¿sí? Y también otro tema importante que nos puede servir a ustedes, chicos, es crear estas alertas. Estas alertas básicamente lo que me permite es que si es que yo trabajo como línea de investigación por ejemplo, gamificación, ¿sí? Alguien de ustedes solamente le gusta gamificación. Yo creo una alerta, creo una alerta y básicamente crear una alerta significa que cuando haya una publicación referente a gamificación, ¿sí? Me va a llegar a mi correo electrónico indicándome que hay un nuevo artículo con el tema de gamificación. ¿Sí? Todas las veces que haya una nueva publicación solo en el área de gamificación, eso significa crear una alerta. ¿Sí? Entonces me envían una notificación del artículo que ustedes quieren que siempre les aparezca los avances en esa línea. ¿De acuerdo? Bueno, yo este dato voy a cancelar, ¿no? Porque a mí me llega un montón de alertas, ¿sí? Y estoy en malas que mi correo electrónico me llega las alertas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿estamos claros para qué significan las alertas? ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es buscar y localizar la información y abrir la información, pero vamos a encontrar artículos y libros nada más en Google Académico, ¿de acuerdo? Entonces, la primera fuente de información debe ser buscar Google Académico, siempre, para encontrar información científica. Profe, se nota cansado. Ah, sí, estamos No trabajando es toda verdad la que no mañana, es una tarea. estamos cansados, Es- sí, sí. A ver, entonces estamos con el tema de Google Académico, ¿ya? Entonces ya no tienen que irse a buscar otros buscadores, sino Google Académico. Sí, es la primera experiencia. Y también comentarles a ustedes, por ejemplo, en Google Académico, no solamente se puede buscar, no solamente se puede buscar por un tema específico, también se puede localizar por un autor. Por ejemplo, si ustedes quieren ver qué artículos yo he publicado, pues pónganle en Washington Fierros Altos y vayan a ver mis publicaciones. Aquí están mis publicaciones, vean. Este es un artículo, este es otro artículo, este es otro artículo, por ejemplo, este es un artículo de pago. Ya lo voy a abrir. Este es otro artículo. Tengo un montón de artículos, ¿sí? Este es el artículo que justo les estuve mostrando a ustedes. eh, Hace un momento que yo tengo mi computadora, estudio a nivel profesional de universidades también. Miren, tengo un montón de artículos, ¿no?
Entonces, también podemos localizarle por, miren, este es un artículo, el aprendizaje autónomo mediado por tecnologías de la información para la educación superior, una revisión sistemática, ¿no? Esto lo hice hace, en el año 2020, creo que lo publiqué, o 2019, en 2019 lo publiqué, ¿sí? En el 2019, en este congreso internacional que se llama la Conferencia de Humanidades y Sistemas de Ingenierías y Diseños, ¿no? Esto se fue en Portugal, ¿ya? Y aquí está el artículo, pero ojo, y miren, y aquí está el DOI del artículo. Y aquí está el DOI del artículo, ¿no? Pueden ver el DOI del artículo, ¿sí? La única diferencia que para usted poder revisar este artículo, tiene que comprar y pagar. Entonces, mire, ¿cuánto le cuesta el artículo? Este artículo, si ustedes quieren leer este artículo, ¿sí? Tienen que pagar 29,95 dólares vale el artículo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este es un artículo de pago. Este modelo sin learning proceso de aprendizaje que lo obtiene en educación superior, aquí ven el DOIT, el resumen. Miren aquí la licencia. ¿Se acuerdan qué significa esta? Es un artículo de acceso abierto. Sí, con licencia Creative Commons que lo podemos utilizarle, ¿no? Este es un libro que hicimos en el año 2020 y aquí ustedes pueden ver el ICC, la licencia Creative Commons y el ICBN que tiene el libro, ¿no? ¿Ok? ¿Ya? Entonces podemos nosotros también hacer búsquedas de información. Podemos hacer búsquedas de información también a través del autor. Y bueno, de hecho, por ejemplo, yo puedo ver mi perfil. Y este es, lo bueno de esto es que Google Académico me permite a mí ir agregando todas mis publicaciones que yo tengo. Miren, yo no necesito, solamente me voy a Google Académico y veo todo lo que yo he publicado. Y aquí dice, voy a ordenar por el año. Por ejemplo, en el año 2022 publicamos este artículo. En el año 2021 hemos hecho este artículo. Sí, y aquí vamos, cuántas personas me han ido citando en el artículo. Sí. Y aquí voy viendo estadísticamente voy viendo cómo hay mis publicaciones, ¿no? ¿Sí? Tengo 70 citas, de hecho, por los artículos, con un índice de H5 y un impacto de 10, de 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, voy viendo estadísticamente. ¿Eso lo encuentro en dónde? En mi perfil. ¿Sí? Entonces, Google Académico a mí me permite ir registrando mis publicaciones a través de mi perfil, ¿no? ¿Ok? Listo. ¿Alguna que nos consulta en este primer apartado? Google Académico. Bien, vamos ahora a empezar a buscar vuelta en revistas científicas, ¿no? En revistas científicas. Una de las revistas científicas de acceso abierto importantes es DOAG, ¿sí? DOAG, primero es un directorio. Es un directorio donde aloja a revistas y artículos científicos, ¿no? A revistas y artículos científicos, ¿no? Sí, indexa una gran cantidad de revistas y artículos científicos, ¿no? De diferentes países del mundo entero. Vamos a ver a DOAG, me voy a enlazar a DOAG y miren lo que tengo que hacer es de esto, ¿no? Les voy a enviar al chat. Ahí es DOAG, les envié el enlace.
Y vamos a llegar aquí a esta pantalla. ¿Sí me siguen en esta pantalla? De todos debemos llegar a esta pantalla. ¿Estamos todos ahí? Sí, Ya. DOAC, como ustedes pueden ver, DOAC viene a ser un directorio de acceso abierto al mundo entero, donde, ¿qué podemos encontrar? Este directorio especializado solamente me permite buscar revistas, journals o artículos. ¿Sí ven? ¿Qué significa las revistas? Bueno, las revistas donde se publican los artículos, ¿no? Entonces, queridos estudiantes, cuando ustedes vayan a publicar un artículo, qué es lo que necesitan primero? Saber en qué revista van a publicar. ¿Sí? Necesitan saber localizar una revista. A mí algún rato me pasó que yo hice un artículo que tenía como 20 páginas, ¿sí? 20 páginas, y ese artículo estaba muy bonito y hermoso. Y cuando fui a buscar una revista, no encontraba con unas características que yo tenía. Entonces encontré una revista que me decía que debo tener, mi artículo iba a ser publicado máximo en 6 hojas y 7 con la portada. ¿Qué me tocó hacer? Ese artículo que tenía 20 hojas, reducirle a 7 hojas. Imagínense en cuánta cantidad valiosa de información que yo perdí de mi investigación. ¿Y por qué? Perdí tiempo y tiempo largo, porque no es que de la noche a la mañana usted coge y reduce el artículo. ¿Por qué? Porque lo primero que debemos hacer nosotros, y esta es una buena práctica, que no les pase a usted lo que me pasó a mí, ¿sí? Cuando yo recién empecé a ser investigador, sí, empecé a publicar, pues ahora yo tengo unos 30 artículos ya publicados, de los cuales tengo 3 artículos ya en revistas de alto impacto, ¿sí? Era de que tenía que haber primero localizado la revista, porque cada revista tiene sus propias normas para publicar. La revista le dice que debe tener máximo 12 páginas, que deben ser escritas en Times New Roman, el tipo de letra Times New Roman, de tamaño 12, y que deben ser aplicadas normas Vancouver, por ejemplo. Sí, no normas APA, normas Vancouver. Es decir, cada revista tiene su propia editorial y sus propias normas de publicación. Entonces, cuando ustedes vayan ya a publicar artículos, inclusive o un propio libro también, sí, lo primero que tienen que hacer es saber dónde vamos a publicar, la revista. ¿Sí? La revista. ¿Ok? Entonces, ese es un tema fundamental que todos debemos conocer, ¿no? Entonces, en esa línea, DOAC para nosotros es un buscador especializado que me permite encontrar información. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo en DOAC? Seleccionar journals o artículos, ¿no? Entonces selecciono journals. ¿Qué significa? Entonces yo voy a buscar una revista de educación inicial. Vamos a ver si es que hay una revista de educación inicial. Educación inicial. Vamos a ver si es que hay una revista de educación inicial. Pongo search. Miren, ¿qué es lo que dice? DOAC tiene más de 80 lenguajes, están en 132 países representativos, tiene 12.941 revistas, ¿sí? Y más de 18.820 journals asociados y tiene más de 8.443.000 artículos registrados. Vean la base de datos que tiene esta ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este momento, chicos? Voy a buscar una revista. Entonces, chicos, lo que hago es buscar, escribo el campo y me va a indicar, no existe una revista exclusivamente que me hable cero, dice. Cero, Polito cero. No existe una revista de educación inicial.
Si no encontramos, generalmente siempre las revistas van a estar por el área del conocimiento, no específicas, ¿no? Entonces vamos a buscar una revista de educación, porque en educación yo puedo publicar artículos de educación inicial, educación básica, educación intercultural bilingüe, etcétera, etcétera. Miren. Entonces ya me encontró, yo escribí, me encontró 88 revistas, ¿sí? 88 revistas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que hace este DOAC es localizarme dónde están esas revistas, ¿no? ¿Dónde están esas revistas? ¿Sí? Y aquí me dice Sofía, por ejemplo, es una colección. Aquí me dice Sofía. Inclusive, no sé si ustedes pueden ver este término, ¿qué significa? La licencia Creative Commons, ¿sí? La última actualización de esta revista ha sido el 12 de diciembre del 2022. Es de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, está en inglés y en español y aborda temas de educación general, de psicología, de religión, de filosofía general, ¿sí? Entonces voy a acceder a una revista, hay otra revista que es de educación a distancia, ¿sí? Hay una revista de virtual de educación y ciencia, hay una revista de apuntes de educación física y deportes, hay una revista de foro de educación, este es de España, por ejemplo, ¿sí? Es una revista de historia social y de la educación y una revista de investigación, bueno, y una revista de gestión de innovación en educación superior, por ejemplo, ¿ok? Entonces, y ahí lo único que tengo que hacer es seleccionar la revista. Digo, vamos a buscar con Sofía, vamos a buscarle a Sofía, ¿no? Y Sofía me indica básicamente el código ICCN del artículo, me va a indicar el website donde está publicado, pero adicionalmente me ofrece algunos datos importantes del artículo, ¿no? Perdón, de la revista, ¿no? De la revista, ¿no? Me indica que no hay publicaciones fidelizadas, que el tipo de licencia es tipo de acceso abierto, open access, licencia de tipo abierto, ¿sí? Y bueno, y es de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, que está escrita en inglés y en español esta revista, ¿no? Entonces, lo que si yo quiero irme a la revista, hago clic en website y me va a enlazar directamente ya a la revista, y aquí está la revista Sofía, ¿sí? Y aquí puedo buscar los artículos publicados en la revista Sofía, y aquí está los artículos, los números de la revista que fue publicada, qué fechas fueron publicadas las revistas. Llamadas a papers, por ejemplo, dice llamadas a papers, ¿sí? En revista Sofía, y básicamente me dicen qué fecha se debe presentar, por ejemplo, hasta qué fecha se publica, ¿no? Hasta el 15 de enero de 2023 hay una publicación de artículos, ¿no? Y claro, y ahí hay información para los lectores, básicamente, en el caso que usted sea un autor de un artículo, pues aquí le va a indicar la información, que es las directrices que usted debe tener en cuenta para publicar la revista, ¿no? Para publicar la revista, ¿no? No se usan para fines comerciales, las políticas, los autores, todo el código de ética, todo lo que debe hacer usted para publicar el artículo, ¿no? Debemos pasar por un sistema antiplagio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos localizado una revista, Sofía, ¿no? Pero DOAC también, más allá de DOAC, ustedes pueden hacer clic nuevamente en DOAC aquí y regresan a la portada principal de DOAC, ¿no? ¿Sí? Hacen clic y regresan a la portada principal de DOAC. Entonces, también puedo buscar artículos. Por ejemplo, vamos a buscar artículos de estimulación temprana. Estimulación temprana. Estimulación temprana. Aquí me dice todo lo puedo buscar por todos los campos, por el título, por el asta, por el asunto o por el autor, ¿no? En este caso, por todos los campos, vamos a buscar un artículo, ahí vamos a buscar artículos, ¿no? Porque yo seleccioné artículos, ¿no? Y me encuentra ya los artículos que hay, en el caso solamente hay un tema de, escrito un artículo de estimulación temprana en esta fecha, ¿no? Es un artículo antiguo. Y aquí está el artículo. Y aquí está el artículo, ¿sí? Aquí está el ICCN, es de La Habana, ok, de Cuba. Y si usted quiere ir ya directamente a la revista donde está el artículo, pues simplemente ahí lo que hace es hacer clic en el artículo, ¿no? Y listo. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta?
Miren que buscar información científica ya es muy fácil porque ya aprendimos a buscar información. ¿Ok? Entonces, DOAG, como ustedes pueden ver, me permite localizar a revistas y artículos. ¿Sí? Vamos a seguir buscando más todavía. Ahí estamos, ¿no? Vamos al siguiente. No voy a utilizar esta latín, no me gusta. Cielo. Sí, Cielo es otra revista científica. Me parece muy buena también. Son revistas regionales, ¿no? Este Cielo. Aquí está Cielo, les envío. ¿Ya? Este Cielo es una revista y aquí lo único que tienen que hacer es buscar el tema que ustedes quieren y abrir el artículo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver algo de gamificación. Gamificación en el aula. Gamificación en el aula. Ya escribo el título de la búsqueda y básicamente miren, no sé si ustedes pueden ver el candadito que está abierto, significa de acceso abierto, ¿sí? De acceso abierto, ¿sí? Y bien, y lo que tienen que hacer aquí, en este caso, simplemente ustedes es abrir el artículo, ¿no? Una metodología inclusiva, percepción de estudiantes de posgrado en la gamificación. Y aquí está el artículo Cielo, el artículo, y aquí está el DOI, ¿sí? Ese es otro artículo. Miren, y abrimos. ¿Ya? Ya depende de ustedes. Lo bueno también que ustedes pueden filtrar, lo mismo en cualquier base de datos, pueden filtrar, por ejemplo, aquí dice por los años, solamente yo quiero el año 2022, filtrar le pongo, ¿no? Selecciono y solamente me van a aparecer artículos publicados en el año 2022. Nada más, ¿no? Y solo quiero relacionados al área de educación, pues aquí lo filtro solo relacionados al área de educación, que no me hable más de otra cosa. Entonces ya miren, ya me quedo con 3 artículos, los resultados, 3 artículos con los filtros aplicados, que sean del 2022, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces me permite hacer eso. Eh, Tipeo Cielo nuevamente, y lo bueno también que la revista, perdón, esta base de datos Cielo, también me permite localizar revistas. Entonces hago clic aquí en revistas y aquí me dice, busque la revista. Yo quiero algo de educación. Vamos a ver si es que hay algo de educación inicial aquí, ¿sí? Educación inicial. Si es que hay una revista específica de educación inicial. Contiene, pongo buscar y no hay, tenemos 0, ¿no? No, esta revista no hay. No podemos encontrar una revista exactamente de educación inicial. Entonces vamos a recurrir al área general, que es de educación, ¿no? Y ahí tenemos, ahí sí, un montón de revistas, 34 revistas de educación hemos encontrado, ¿no? Magister. Disculpe, pero no está compartiendo. No comparte nada. Está compartiendo, dice. Ahí, Parce. Sí, magíster. ya. Entonces les decía, si ustedes quieren buscar ahora, no artículos, queremos buscar ahora revistas, eh, Cielo también tiene para buscar revistas, ¿sí? Y lo que tienen que hacer es clic en revistas y aquí les aparece un campo y pongan el nombre. Por ejemplo, yo le puse educación, ¿no? Las revistas de educación. Quiero que me busquen unas revistas de educación que existe y pongo clic y me encontró que existe 34 revistas de educación. Ya ahí sí ya tengo que abrir cualquier revista que yo necesito, ¿no? Ok. Ahí están todas las revistas que me localiza Cielo. Entonces, de igual manera, si ustedes quieren regresar a la portada principal de la revista, hagan clic en el logo Cielo y regresan a la portada principal del artículo, ¿no? Hago clic y regreso a la página principal Cielo. ¿De acuerdo? También tiene Cielo libros. Pueden buscar libros.
Aquí tiene Cielo Libros. Pues algún tema, algo de educación infantil. ¿Sí está viendo? Sí, sí está viendo. Sí, magíster. Sí, Y ya, magíster. Sí, magíster. bien. Educación infantil y pueden buscar si es que hay algún libro de educación infantil. No hay de educación infantil, ¿no? Solamente libros de educación, nada más de libros de educación. Vamos a ver qué libros existen. Y bueno, ya hay algo de educación, ¿no? Libros de educación. Y estos son libros de educación. ¿Sí? No creo que haya de educación inicial. Vamos a ver si es que hay educación inicial. Ah, sí, hay un libro de educación inicial, civilizaciones, educación y organización de territorios. Ya, si quieren regresar a cielo, hacen clic en cielo y regresamos a cielo, ¿no? Ok, estamos en cielo, ¿no? Bien, otra base de datos que podemos también localizar es Redalig. A mí también me gusta también bastante Redalig. Redalig es la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, es decir, tenemos México, Brasil, Colombia, España, Chile, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí en esta pantalla cuáles son los países que tienen mayores publicaciones de artículos. Por ejemplo, México. México y Brasil son los que lideran a nivel de Latinoamérica, ¿no? Colombia también está en tercer lugar, ¿sí? Chile también. Entonces, vamos a entrarnos a Redalig. Simplemente hacemos clic en redalig.org, que es las siglas. Ya les paso en pantalla a Redalig. Ahí está Redalig. Ahí está Redalig. Este es Redalig, ¿sí? Redalig tiene 1.500 revistas en línea, 31 países, más de 785.000 artículos, ¿no? En español y en inglés. Y aquí ustedes pueden buscar artículos por autores, por revistas, también tiene revistas. Vamos a ver si es que hay alguna revista referente a educación inicial, ¿no? Educación inicial. No, no hay nada de educación inicial. Magíster otra vez no se ve lo que está haciendo. ¿Ya? No, lo que estaba haciendo es tratando simplemente de hacer las búsquedas de revistas, ¿no? Si ustedes quieren buscar una revista, aquí hay esta opción, este casillero me dice buscar artículos, autores, revistas, disciplinas, instituciones y países, ¿no? En Redalyc no creo que tengo publicado nada, creo yo. No, no creo que tengo. Bueno, ¿sí? Entonces podemos buscar artículos, pues podemos buscar por palabras claves o por el DOI también el artículo, ¿no? Entonces vamos a buscar algo de realidad aumentada. Aumentada. Algún artículo que sea escrito de realidad aumentada. Y miren, ya me aparece los artículos, ¿sí? Que tenemos en Redalyc. Y ustedes van a seguir viendo que ustedes tienen este icono que significa, es un artículo de acceso abierto, ¿no? Open Access. Sí, y si ustedes quieren, aquí pueden ver el PDF y hacen clic del PDF y ya se abre el artículo en PDF, ¿no? Ahí está el artículo, el ICCN electrónico, ya, y está todo el artículo, la estructura que siempre hemos comentado que tiene un artículo, ¿no? Hablando de la realidad aumentada. Ya, miren. Chévere, ¿sí? Cualquier tema podemos encontrar.
Otra revista también que es buena y es de la Universidad Rioja de España, es Dialnet, ¿sí? Este Dialnet también es igual una base de datos que podemos encontrar una gran cantidad de artículos y revistas científicas, ¿no? Inclusive tesis. Lo bueno que de este Dialnet tiene, les paso a ustedes el link también. Ahí lo tienen, Dialnet. Miren, y Dialnet me permite buscar por revistas, tesis y también por congresos. ¿Se acuerda que me hemos dicho los congresos también son fuentes de información científica, vea? ¿Sí? Entonces, claro, si yo quiero buscar una revista, no sé si es que habrá algo de aquí, una revista de educación inicial, la que estamos buscando, ¿no? Educación inicial. Si hay alguna revista de educación inicial, vamos a buscar. No hay nada de educación inicial. Educación infantil, de pronto, o sea... Ah, sí hay de educación infantil, vea. Hay dos revistas de educación infantil. Magíster, no vemos lo que está haciendo. Ahí. Sí, magíster, gracias. Y lo estoy buscando es revistas, buscar revistas en Dialnet, ¿sí? Entonces escribo el título y busco, ¿no? Entonces, y resulta que encontré dos. Los resultados me dice dos revistas encontradas, ¿sí? Ok, entonces Ondina, ¿sí? Dice revista de literatura comparada infantil y juvenil. Revista Latinoamericana de Educación Infantil se llama Redalí. Vea, yo tanto que estamos buscando y no hemos encontrado. Y ahí está revista, mire. Entonces, si es que yo deseo publicar algún artículo, pues puedo entrar a esta revista de la LIG, ¿no? Hasta la versión 22 del volumen número 11, vemos que existe esta revista, ¿no? Y aquí está todo el editorial de la revista, ¿no? Entonces, si yo quiero irme a la revista, tendré que hacer clic en la página web de la revista, ¿no es cierto? Y ahí buscar los artículos todos. Aquí está la revista Reladey, se llama la revista, es de una universidad, de Santo Domingo de Compostela, creo que es de España, debe ser, ¿sí? Y es una revista para educación inicial. Me parece que es una revista portuguesa, de Portugal, ¿sí? El idioma, puedo seleccionar español, ¿sí? Investigadores en educación infantil, la revista número 11, ¿no? Y pueden ver ahí el número completo de la revista y bueno, lo que ustedes deseen, ¿no? ¿Sí? Si quieren enviar, aquí dice envíos y enviar una revista para publicar y aquí están las normas generales. Sí se notan las normas generales, sí se ve, ¿no? El envío, cómo debe hacerse, las normas de presentación, incluir el apellido, el título del artículo, los resúmenes en 200 palabras, el máximo el idioma del artículo en 5 palabras claves, la traducción de resumen, el cuerpo del texto en DIN A4, el formato que se debe aplicar, todo está aquí, ¿no? Y esta revista es de acceso abierto, ¿no? Con la licencia Creative Commons. Miren, ya encontramos una revista. Chévere. ¿En dónde era que encontramos? En Dialnet, ¿no? En Dialnet encontramos una revista. Y también me permite buscar tesis. Miren, me voy aquí a clic tesis, dice tesis doctorales. Entonces yo puedo buscar algo de interculturalidad. Vamos a buscar el tema de interculturalidad. Y miren, ahí están tesis de doctorados. Wow, qué bonito. ¿Sí? Y puedo buscar las tesis filtrando por los años, ¿no? Ok. ¿Sí? Congresos. Congresos, algo de educación inicial. Vamos a buscar congresos de educación. No sé si habrá congresos de educación inicial, sinceramente, o educación infantil. No hay. Congresos de educación nada más. Queremos seleccionar los congresos de educación, ¿no? Y ahí hay congresos de educación.
Los puedo yo localizar de igual manera, ¿no? Listo, y si ustedes quieren artículos, pues simplemente aquí buscar en artículos, ¿no? En artículos, ¿no? Y van a encontrar los artículos que ustedes desean, ¿no? Interculturalidad. Este es un artículo, voy a hacer clic, Dialnet, aquí está. Y aquí dice texto completo no disponible, entonces debe ser que ya lo dieron de baja ese artículo. Listo. Listo, hasta ahí vamos a hacer una primera pausa. A lo mejor dicho, terminamos ya, ya el tiempo, ¿no? ¿Alguna Sí. inquietud? Dice